¿Cómo están? ¿Está el presidente de Francia, Emmanuel Macron, buscando un revanchismo político tras la pérdida de sus posesiones, y lo entrecomillo, por lo que hacía Francia en realidad en el Sahel era un saqueo de los recursos estratégicos? Hay un informe del Servicio de Inteligencia de Rusia que revela nexos entre Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky en todos los intentos de golpe de los gobiernos de estas juntas militares que están allí, en Mali, Burkina Faso y Níger. ¿Qué está quedando al descubierto? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así inicia el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va este informe del Servicio de Inteligencia de Rusia? Vamos a desplegar por ello nuestro mapa mundi e identificamos de color rojo a la Federación de Rusia y de color azul a Francia. La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa acusa de manera directa al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de haber orquestado un plan para asesinar a líderes africanos y desestabilizar la región del cinturón del Sahel. Ahí lo vemos identificado en ese color prácticamente mostaza más fuerte. La región del Sahel es una de las regiones claves que además durante muchos años tomó como bastión geopolítico, sobre todo Francia, bajo la alianza de otros países. La inteligencia rusa afirma que París estuvo directamente implicada en el fallido intento de golpe de Estado en Burkina Faso el pasado 3 de enero. El objetivo era asesinar al presidente de transición, Ibrahim Traoré, y restaurar un gobierno afín a sus intereses neocoloniales. Sin embargo, tras el fracaso en Burkina Faso, Francia estaría utilizando grupos terroristas locales para generar caos en la región, apoyando directamente a estos grupos ilícitos y convirtiéndose en sus principales aliados en el continente africano. El objetivo de esta estrategia sería Mali, donde se buscaría derrocar también al presidente Assimi Goïta mediante ataques y bloqueos. La inteligencia de Moscú denuncia que el plan incluiría el uso de drones, instructores, suministrados también todos ellos por el régimen ucraniano. Esta acusación también se extiende a países como la República Centroafricana y Madagascar. El comunicado también revela que París explora formas para derrocar al nuevo gobierno, porque todo esto confluye justamente en el desarrollo del grupo BRICS. De esto y más vamos a analizar con un experto hoy para poder entender qué ha quedado al descubierto en medio de estos informes de inteligencia. Desde Argentina nos acompaña en directo Taddeo Castiglioni, periodista y experto en relaciones internacionales del equipo de PIA Global. Qué gusto tenerte con nosotros, Taddeo. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Paola. Como siempre, un enorme placer compartir con ustedes. El gusto es nuestro. Empecemos a desmenuzar este informe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, porque no es una acusación a la ligera. Estamos hablando de Francia, un país que además tiene arsenal nuclear y que está involucrado en estos intentos fallidos de golpe de Estado. Pero aquí hay dos aspectos, creo que son claves. No sé si concuerdas. Primero, la presencia de Volodymyr Zelensky, un régimen que no solamente está aportando con la instrucción y drones, sino también con el tráfico de armas. Totalmente, estamos delante de una acusación seria y fundamentada con información de primera mano del SBR, del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el cual denuncia que Francia, junto con el apoyo del régimen nazi y fascista de Kiev en Ucrania, estarían detrás de todos los intentos de desestabilización y de búsqueda de derrocamiento de los países soberanos del Sahel, más allá del intento de asesinato y golpe de Estado en contra de Ibrahim Traoré en Burkina Faso. También hubieron intentonas rebeldes en Níger. También tenemos el apoyo continuo de los movimientos terroristas en Mali, en los cuales se habla directamente de la cooperación de Francia con grupos asociados a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, al Boko Haram, a diferentes organizaciones terroristas claramente, que hacen vida en este lugar y que reciben financiamiento por parte de países occidentales, en este caso Francia, interesado en recuperar sus colonias, pero que también reciben armamento y entrenamiento por parte de personal ucraniano. Esto ya ha quedado demostrado en terreno. Incluso el gobierno tanto de Mali como de Burkina Faso
Anteriormente habían roto todas relaciones diplomáticas con Ucrania debido al apoyo continuo en el contrabando de armas y en el apoyo de estos grupos irregulares. Lo que estamos delante es de la continuación de una guerra internacional proxy. No se habla únicamente del cambio de estos gobiernos porque incomodan económicamente a Francia, sino que esto dentro del tablero geopolítico en la conformación de un mundo multipolar marca un grave daño para las intenciones de aquel mundo unipolar pro-occidental en los cuales se habían acostumbrado a hacer y deshacer y al saqueo continuo de los pueblos. Lo que se está viendo en el Sahel es una esperanza de una forma de gobernanza popular y de comunidad organizada que lógicamente atenta en contra no únicamente del bolsillo de los grandes capitales europeos y occidentales, sino que también ideológicamente en contra de una estructura que podría ser un reflejo y un faro a nivel internacional de un camino a seguir claramente trazado en las transformaciones de los pueblos. En medio de eso, esta acción del Servicio de Inteligencia Exterior ruso de denunciar y demostrar quiénes están detrás de todos estos intentos, creo que es más que develador para tener en consideración el escenario global tan convulso y de tanto conflicto que estamos viviendo. Y Tadeo, además esto desnuda el incremento de los contribuyentes, como le gusta llamar a Estados Unidos, que siguen aportando millones de dólares para el conflicto al este de Europa para enfrentar a través de la OTAN a Rusia. Pero este tráfico de armas va directamente a estos grupos terroristas en el Sahel para desestabilizar la región y para que confluya toda esta estrategia geopolítica que nos acabas de reseñar. Sumado también a este otro escenario que no deja de ser interesante. Hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anuncia un plan, una agenda electoral para el próximo 24 de febrero. Se ha convertido quizás en un sujeto incómodo para la administración de Trump. ¿Cómo leer este movimiento de alguien que decía que en plena guerra no podría llamar a elecciones? Bien, es la manera de lavar su imagen y lavar la cara. Recordemos que pese a cualquier tipo de llamado a elecciones, sí se mantiene la prohibición de los principales 12 partidos opositores, como es en Ucrania, en los cuales todos los partidos opositores que podrían incomodar a Zelensky o al eje extremista que tiene controlado Kiev, no estamos hablando de elecciones libres ni de elecciones populares con la participación de todos. Incluso recordemos que la acusación de la Federación Rusa es que es un gobierno ilegítimo el de Zelensky, un gobierno que ya venció en su plazo de mandato y que a la misma vez, si tienen que haber elecciones populares, se tiene que también prestar atención a los más de 10 millones de ucranianos que se refugiaron en la Federación Rusa y que también tienen derecho a voto porque tienen doble ciudadanía y porque son refugiados y siguen siendo ciudadanos ucranianos. No nos referimos a las repúblicas que han decidido ser parte de Rusia, sino ciudadanos ucranianos que muchas veces no se cuentan en los medios occidentales, que en vez de huir hacia Europa decidieron huir hacia la Federación Rusa en medio de todo este conflicto. Entonces creo que es una pantomima las supuestas elecciones en Ucrania debido a que seguimos delante de un estado extremista que sigue haciendo atentados terroristas en contra de la población civil en la Federación Rusa y que a la misma vez es un estado terrorista porque apoya claramente a movimientos terroristas a nivel internacional, como lo que acabamos de mencionar también en el Sahel y en el África en línea general, junto con el gobierno francés de Emmanuel Macron. Delante de esto, creo que también en medio de las negociaciones es un guiño hacia Donald Trump, el cual, bueno, ya ha demostrado que necesita sumarse una victoria desesperada para su tablero político, en medio de lo que también es un claro declive del hegemón norteamericano al no poder imponer sus propias posiciones a nivel global. Y esto además confluye sobre todo con dos ejes claves. El avance del BRICS Plus en medio de esta disputa por no perder la hegemonía de Estados Unidos y el segundo, esta triple alianza. Me gustaría profundizar en estos dos ejes en la siguiente parte del programa, quiero decir con precisión. Te pido, Tadeo, que te mantengas en línea, al igual que a nuestros televidentes. Vamos a marcar una breve pausa y lo vamos a hacer revisando nuestra escala. A través de la escala del mapa de Telesur compartimos esta caricatura. Es una caricatura política. Ven allí abriéndose la puerta, haciendo referencia al continente africano. Una patada aquí al presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su bandera, pero
que encima de ello está justamente esta triple alianza de seguridad que se ha trazado entre estos tres países que forman parte del cinturón del Sahel, Mali, Burkina Faso y Níger, que han establecido un cinturón de seguridad. ¿Todo esto para qué? Para evitar el avance de grupos terroristas. ¿Qué representa esto en medio de la desesperada estrategia de todo el continente europeo por su industria, en medio del avance también de China y que tiene que ver con la compra o no de gas a Rusia, en medio de esa sumisión a Estados Unidos? Vamos a analizar estos ejes al regreso. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. En la imagen ustedes ven al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su discurso en la reunión con líderes de la industria europea y los responsables políticos que sesionan tan solo esta jornada de 11 en Amberes. Hablando en medio de su alocución del fin de Rusia como proveedor permanente de energía local, decía, el fin de China como principal mercado de exportación. Estados Unidos nos impone aranceles. Esto impacta en nuestra economía y hay que hacer un mecanismo de coerción. Esto supone un cambio radical, decía Macron, por lo que no se trata simplemente de una transición y ninguno de estos nuevos factores cambiará en corto plazo. Este no es un shock pasajero, es claramente un punto de inflexión estructural, les decía allí a todos los que se reúnen justamente en este encuentro de la industria europea 2026. Tadeo, esto resulta interesante. Europa ha venido accionando todas las directrices que le ha dado Washington. No quiere comprarle más gas a Rusia, hoy lo paga más caro que le vende Estados Unidos. Decide sacar de su balanza comercial a China para tratar de competir en un área de automotriz, en medio de la pérdida de estos recursos estratégicos porque ya no puede seguir saqueándolos del cinturón del Sahel. Es decir, Macron habla de un cambio de ADN europeo y que hay que hacer lo que se tenga que hacer. ¿Qué podría representar estos movimientos de quien se ha autodenominado quizás la voz europea para llevar adelante una supuesta rebelión? Bien, si lo leemos entre líneas, estimada Paola, estamos delante del mismo escenario de la acusación del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Hay un hecho que no hemos mencionado, pero que tiene importante relevancia, ha sido el asesinato, el magnicidio del principal candidato presidencial para dirigir Libia, como era Saif al-Islam Gaddafi, que muere pocos días después de esta advertencia del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, advirtiendo de que Francia se prepara para el asesinato de dirigentes importantes de la África. ¿Por qué Saif al-Islam Gaddafi? Recordemos la Libia actual dividida. Saif era el principal candidato presidencial y quien podía unificar toda la estructura del país para recuperar el dominio y el control soberano de los recursos naturales, dígase el petróleo y el gas. En medio de la renuncia europea hacia el petróleo y el gas, una Libia que es papel fundamental para alimentar a Europa en este contexto, con una dirigencia fuerte como sería la de Saif al-Islam Gaddafi, no era beneficiaria. Y justamente el asesinato de Saif se da a partir de una reunión de dirigentes libios en París. Entonces, si atamos cabos, vemos que hay un hilo conductor en medio de esto. ¿Qué es lo que vamos? Es que va a haber una mayor interferencia y con mayor cantidad de recursos de parte del eje occidental europeo para recuperar todo lo que pueda recuperar en África. Esto es muy triste decirlo, pero es la gran realidad internacional en los cuales nos encontramos en estos momentos, en los cuales se trata de imponer nuevamente el colonialismo a través de diferentes mecanismos. Ahora, en medio de todo este sueño, si vale el término utilizar por parte de Europa, se habla mucho de una competencia abierta con China. Dadas las condiciones, ¿qué tan factible es esto? Porque ellos mismos han desindustrializado su propia economía, su propia industria, es decir, hasta Alemania dejó de ser la gran locomotora del continente europeo. ¿Hasta qué punto realmente puede virar en esa dimensión Europa teniendo los líderes que actualmente tiene?
Bien, muy buena pregunta porque para tener un camino allanado hacia el futuro es necesario tener mentes sensatas en el poder. A eso no lo tiene Europa, por ende estamos delante de personas que en su desesperación pueden cometer severos errores internacionales en su gestión. Entre ellos, esta mayor intervención, pero a la misma vez una mayor peligrosidad, no únicamente con mantener el conflicto directo con la Federación Rusa, sino que también ahora con esta guerra económica tardía en contra de la República Popular China. Para que Europa recupere su potencial, tiene que volver a la época de al principio del siglo XX, dígase, del saqueo total hacia el África. Por eso vemos cómo han virado totalmente hacia el continente africano para recuperar sus posiciones y de esta manera lograr tener alguna especie de competencia en contra de lo que representa el nuevo mundo. Pero vemos que esto no está teniendo resultados, hay una resistencia popular en el África y que a la misma vez están llegando muy tarde para tratar de contrarrestar tecnológicamente a la República Popular China en este caso. En el esquema actual, Europa tendría que renunciar a todo su esquema industrial actual, a la tecnología verde, y de esta manera tendría que competir desde cero en contra de la tecnología china, que ya sabemos que es de vanguardia. En esto también tiene que ver mucho esa articulación estratégica que han logrado los países del Sahel. Me gustaría profundizar también sobre este punto que considero pudiera ser una de las claves también a replicar en otras partes del mundo. Y a ello me animaría a sumar también la región de América Latina. Tadeo, te propongo por ello revisar nuestra leyenda. El presidente encargado de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, decía esto durante una última intervención. Me siguen advirtiendo que moriré como Gaddafi, como Tomás Sankara o cualquier otro joven líder que intentó mejorar África. No tengo miedo y no me arrepentiré de morir por mi pueblo, decía. Esto, Tadeo, nos podría dar pie para también profundizar esta alianza estratégica que mantienen Mali, Burkina Faso y Níger, una alianza estratégica de seguridad que se ha convertido prácticamente en un cordón por el cual no pueden pasar estos grupos terroristas, que se alertan entre ellos, se protegen entre ellos. Si no fuese esta una estrategia real, ¿estos gobiernos estarían aún de pie? Muy buena pregunta, estimada Paola. La unidad hace a la fuerza. Dentro de la nueva composición del mundo multipolar, estos países africanos, estos líderes africanos han entendido que pueden unificados jugar un rol relevante en el mundo multipolar. De manera individual es muy difícil negociar, es muy difícil sostenerse en pie ante tantos y tan poderosos enemigos. Entonces, la unión de, vamos a decir, de los estados del Sahel ha sido fundamental, no únicamente para contener el terrorismo, sino para trazar un camino de desarrollo y de mejora de la calidad de vida de las personas en países que hay que recordarlo, países críticos en situaciones humanitarias. Entonces ha sido muy sabio esta política y retoma incluso aquella propuesta de Muammar al-Gaddafi que proponía la creación de una SATO, es decir, una OTAN de los países del sur, es decir, una red de defensa integral para hacer frente a la injerencia exterior y a la misma vez garantizar la soberanía nacional. Eso lo comprendieron los líderes del Sahel, hacia eso avanzan y no únicamente estamos hablando de estos tres países, sino que también hay un reflejo a nivel regional de otros países que están comprendiendo la realidad de unirse o perecer delante de esta rapiña imperial del colonialismo francés. Ahora, todo este escenario que hoy hemos ido analizando punto por punto de este informe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, que además apunta a algo clave, tratar de quitar las máscaras a aquellos líderes europeos en medio de estos conflictos globales. ¿Cuál tendría que ser el camino de aquí en más, tomando en cuenta sobre todo que hay negociaciones? Lo hemos visto también en el mapa en otros programas. Tierras estratégicas, tierras raras, minerales críticos que necesita Estados Unidos. ¿Está
tratando de acopiar esto para enfrentar la no pérdida de su hegemonía. ¿Cómo va a ser esta disyuntiva también con el surgimiento del grupo BRICS Plus? Y lo planteo así porque ya hay un golpe bastante fuerte a su propia moneda que durante años ha utilizado como un mecanismo de chantaje, y estoy hablando del dólar. Bien, tengamos presente primero que nada que el BRICS es una coalición de países que dan una alternativa económica financiera a nivel global. Todavía no se han avanzado en temas políticos y de, vamos a decir, de desarrollo geopolítico, incluso sobre el nuevo desarrollo global del mundo en múltiples polos, pero ha sido un duro golpe el comercio nacional en monedas nacionales, como también recuperar las reservas de los bancos centrales, tanto en oro como en plata, es decir, dos firmamentos fuertes financieros y económicos, y no el billete verde, el dólar americano, que es únicamente un papel. Entonces, en medio de eso, el BRICS es una alternativa económica respecto al desarrollo de los pueblos de manera soberana, y en medio de eso Estados Unidos tiene que comprender que si quiere recursos naturales y si quiere competir contra China, lo tiene que hacer de manera legítima, es decir, comprando los recursos necesarios dentro de ese libre mercado capitalismo, entre comillas, que ellos dicen defender, que en realidad no es nada más que el apañamiento de su sistema imperial. Ellos hablan de capitalismo y de libre mercado cuando les beneficia y cuando las reglas las hacen ellos, pero cuando se trata de poner reglas justas en la arena internacional, ellos patalean y tratan de patear el tablero, como solemos decir en las negociaciones. En medio de esos vivimos un mundo en transformación, en los cuales todas las placas tectónicas se están moviendo, y eso también genera la tensión clara en cada región a nivel internacional. Quiero agradecerte como siempre, Tadeo Castiglioni, por habernos acompañado y compartir tu valioso análisis sobre este aspecto que creo que es clave en medio de las disputas globales y sobre todo de los movimientos geopolíticos que hacen los países en el mundo a través de sus gobiernos. Hablamos de Europa, pero también de Rusia y China, y por supuesto de los gobiernos del cinturón del Sahel en África. Gracias por tu tiempo para el Mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Francia, intentona golpista en el Sahel. Hablemos del plan. Francia no ha dejado de buscar activamente desestabilizar la situación en los países del Sahel, incluido Mali, utilizando grupos terroristas locales, así como al régimen ucraniano, que les ha suministrado drones, instructores, y a los militantes, todo para tratar de reimponer su neocoloniaje ante la pérdida, sobre todo, del acceso de recursos estratégicos que hoy más que nunca necesita. Pero así es Occidente, que hoy orilla a Volodymyr Zelensky a llamar a elecciones anticipadas, un plan electoral que será presentado este 24 de febrero. Pudo servirle, pero al mismo tiempo ya le está incomodando. Hablemos de la industria como punto 2. Ante la sumisión de Europa a Estados Unidos, Macron apunta a atacar a China y Rusia, sumándose a esta política de cero suministro de gas ruso y romper vínculos comerciales con China, sobre todo en el sector automotriz. Una retórica que sabe que no es real, pero en el fondo pretende servir para generar un impacto al BRICS, del cual son miembros la Federación Rusa y el gigante asiático. 3. Terrorismo. Una de las razones claves por la cual Francia distorsiona intencionalmente el papel de Rusia en la lucha contra el terrorismo en el cinturón del Sahel es socavar las crecientes posiciones de la Federación Rusa en esta región. Y si no fuese la triple alianza de seguridad que tiene justamente los países de Mali, Burkina Faso y Níger, ya habría Occidente consumado su plan de derrocar a las juntas militares que hoy están gobernando esos países. Por ello se convierte en clave esta unidad y en una réplica de un proyecto exitoso que se ha convertido en un cinturón que blinda el no avance de estos grupos terroristas. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.